la aprobación de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes. Esta iniciativa logró superar varios tropiezos y le costó esfuerzo político al gobierno y ahora irá al Senado a enfrentar 2 debates más. Pues conectamos con Santiago Noreña para que nos resuma lo aprobado hasta ahora y las perspectivas que ahora tiene este proyecto. Buenas tardes, Santiago. Cuéntenos toda la información. 1:00 5 minutos a Catalina. Pues el país no deja de hablar de la reforma a la salud, puntualmente el trámite que se surtió en la Cámara de Representantes. El gobierno nacional celebra casi como un triunfo de honor. Recordemos, han pasado ya 267 días exactos desde que fue erradicada la reforma en la Cámara de Representantes. En intensos debates se ha surtido esta discusión que ha dejado amigos y enemigos en el gobierno y en el legislativo. El trámite de la reforma a la salud estuvo en la agenda de discusión todo 2023. Desde su radicación en febrero hasta su aprobación a 3 semanas de finalizar el año, el trámite siempre dio de qué hablar. De más de 150 artículos del proyecto inicial, fueron aprobados 135. Para bien, hemos logrado consensuar mucho de los artículos y creemos que de esa manera, cuando ya se revise en el Senado y puedan verlo con detención, se va a ver que hemos aceptado y hemos logrado consensuar muchos de los puntos que son importantes. La discusión de la reforma costó la cabeza de 4 ministros: Salud, Educación, Agricultura y Hacienda, y también llevó al rompimiento de la coalición de gobierno. A mí se me da mucho pesar que la oportunidad de oro en este país, con un gobierno de cambio, con un Congreso que se dice de cambio, es acabar la politiquería y la corrupción en los hospitales públicos, acabar los hospitales públicos como caja menor de políticos, y aquí le decimos a la ciudadanía y al país: de malas. Y hay que decirle al gobierno nacional que hoy está celebrando que logró vencer pero no convencer. Y en primer lugar, no convenció al propio gabinete ministerial, porque por cuenta de esta reforma salieron los ministros de centro como Alejandro Gaviria, Cecilia López y José Antonio Campo. Durante los 10 meses de discusión, los opositores se empeñaron a fondo para detener la reforma por considerar que destruye el sistema de salud del país. No queda claro cómo es la gestión de riesgo financiero ni la gestión de riesgo operativo, sobre la politización que genera esa propuesta de reforma, sobre las dificultades que va a haber para atención en tercero y cuarto nivel de complejidad. Las EPS buenas no se eliminan, las EPS buenas se convierten en gestoras de salud y vida y van a seguir haciendo muchas de las funciones que hoy tienen, que son las funciones de traslado de pacientes, la referencia, contrarreferencia, articulación de entrega de medicamentos, auditoría. El sistema va a tener mucha más transparencia. Este trámite también deja resquebrajamientos en los partidos políticos. Colectividades como Alianza Verde, Liberal y la UP terminaron divididos tras estos 2 rounds. El trámite de la reforma a la salud ha despertado una serie de interrogantes. Puntualmente desde la academia, expertos en la materia tienen algunas inquietudes que se han suscitado a través de esta discusión que termina en la Cámara de Representantes y que se prepara para darse en el Senado de la República. Por eso saludo a esta hora a Juan Gonzalo Alzate. Él es un docente estudioso del sistema de salud colombiano, quien le ha venido haciendo seguimiento a esta reforma a la salud. Profesor, bienvenido a Teleantioquia Noticias. Cuéntenos un poco, ¿la reforma sí atiende esos problemas que dice el Estado necesitar? Desde el punto de vista financiero y a fondo, no propiamente, es decir, no hay creación de nuevos impuestos para financiar más los recursos que se necesitan. Ahí es una nueva forma de administrar los recursos, y no tan nueva, porque la ADRE ya los está administrando, ahora quedan totalmente centralizados tanto para recaudar como para pagar. Está por verse la capacidad de la ADRES en cumplir los pagos a toda la red de entes territoriales, prestadores y las propias gestoras que van a recibir pagos administrativos también. Perfecto, profesor. Ya voy a volver con usted porque vamos a conocer cuáles son esos puntos neurálgicos en los que se ha concentrado la discusión de la reforma a la salud. Por eso me conecto nuevamente con Catalina para que nos cuente cuál fue ese ABC de lo que está planteado hasta el momento, de lo que fue aprobado hasta ahora por la Cámara de Representantes y que pasará, por supuesto, en la revisión del Senado de la República. Catalina.
Así es, Santiago, a usted, al profesor, muchísimas gracias. Más adelante regresaremos, por supuesto, para seguir ampliando esta información y veamos en nuestra pantalla ese punto a punto para que sigamos desglosando este proyecto. Vamos a ver entonces a continuación 4 puntos importantes que vamos a tratar para explicarles que las EPS van a dejar de serlo y van a pasar a ser gestoras. Estas EPS dejarían su estructura actual, sobre todo como administradoras de recursos del sistema, y pasarían a ser gestoras de salud y vida. Esta transición, el primer punto, sería en 2 años, es el plazo que se tomarían para hacerlo. La creación de CAPS, ¿de qué trata este punto? La atención de los pacientes empezaría en los CAPS, que significa Centros de Atención Primaria, que estarían en los barrios. En la reforma aprobada no hay mayores detalles sobre cuántos serían construidos, pero son una de las bases de este proyecto. Hablemos del punto 3, que es la financiación y ADRES. El dinero del sistema sería manejado por la administradora de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Esto es lo que significan las siglas ADRES, eliminando así la intermediación de los recursos que hoy hacen las EPS, o sea, que la ADRES pagaría directamente a las prestadoras de servicios en salud. Y finalmente, la administración de los hospitales, que es el 4.º punto que vemos en pantalla, es un punto que generó muchísima polémica en la recta final, fue la manera en la que se elegirían a los gerentes y directores de los hospitales. Pues algunos pedían que fueran nombrados por alcaldes y gobernadores y otros que fueran elegidos por concurso de méritos. Finalmente, este punto se hundió en la discusión. Pero volvamos entonces, Santiago, con usted. Cuéntenos qué es lo que viene a futuro luego de revisar estos puntos claves, qué es lo que le espera el proyecto. Catalina, una de esas inquietudes generalizadas que se hace el ciudadano de a pie es qué tan profundo es el cambio del modelo actual al que tenemos, al que se propone en materia de estatización. Le trasladamos, por supuesto, esta pregunta al asesor técnico Juan Gonzalo Alzate. Profesor, ¿qué cambios o qué tan profundo es ese cambio que se presenta, la reforma actual con la que se viene? Realmente los sistemas de salud lo que hacen en su estructura es articular actores. Llevamos 28 años articulando los actores que todos conocemos. Aquí no aparece sino como nuevo actor la gestora, con un cambio de nombre. ¿Cuál es lo que se esperaría que se dé? Se ve complejo que la nueva articulación de todos los actores pueda cumplir el propósito de cuidar a los pacientes en sus riesgos de salud. Es el interrogante que uno ve. No necesariamente la podemos calificar desde ya de mala o buena, es una nueva forma de articularlo. Sí queda el interrogante de que de pronto la nueva estructura tome mucho tiempo en que todos los actores entiendan bien su papel en busca de la protección del paciente. Ese es el interrogante que queda. Pero no es que haya una gran cantidad de nuevos actores, los mismos que hemos estado, pero articulados de una manera distinta. Ese es el interrogante que queda. ¿Irá a funcionar? Ojalá que sí, por el bien de los pacientes. Perfecto. Esas son algunas de las dudas que va a responder el Senado de la República. Primero en comisión y luego en plenaria, que va a tener que dar el trámite final previo a esa revisión por parte de la Corte Constitucional. En el Senado, la reforma a la salud llegará a la Comisión Séptima y si es aprobada, ahí irá a la plenaria. En ese escenario, el gobierno tendría a su favor más o menos el 40% de la corporación y el resto estaría entre opositores y miembros de partidos como el Liberal y de la U, hoy declarados de independencia. Los problemas no pueden seguir discutiendo, se deben solucionarse y para solucionar lo que no funciona, no se puede destruir lo que sí sirve. Es por eso que desde el Senado vamos a dar la pelea. Si la reforma surte con éxito los 2 debates en el Senado, se convertirá en ley y Colombia tendrá un nuevo sistema de salud. Quienes consideren que el trámite se hizo por fuera de la Constitución tendrán como último camino la revisión de la Corte Constitucional. Tenemos un árbitro constitucional, un juez constitucional que es la Corte y tendremos que llegar allá a entregar nuestros argumentos porque evidentemente hay sectores que creen que esta no es una buena reforma y la manera de enfrentarlo no es básicamente con los argumentos de fondo. En el Senado, el segundo debate deberá estar listo antes del 20 de junio del 2024. En caso de que no sea así, el proyecto se hundiría por superar los tiempos dispuestos por la ley. 1 de la tarde, 14 minutos antes de despedir, una nueva inquietud que surge desde la academia y que nos la va a responder hasta ahora el profesor Juan Gonzalo. Profesor, ¿qué inquietudes o qué recomendaciones se le plantean al gobierno nacional, a la Superintendencia de Salud? Sí, frente al proyecto pues se discutirá en el Senado el año entrante, pero este año es el año de mayor crisis de los 28 que yo llevo metido en el sector y con todos los actores que hemos conversado. Yo pienso que el tema de la
insuficiencia a la UPC, sería muy importante poder conocer el concepto de la Superintendencia Nacional de Salud, que está administrando unas 5 o 6 EPS. Recuerdo 3 rápidas: Emsanar, Famisanar y Sabia Salud aquí en Antioquia. Qué bueno que la Super, con elementos técnicos, mostrara si es cierto o no lo que dicen otras EPS, que la UPC está insuficiente o no. De primera mano lo tiene, porque hoy el administrador de esas 3 EPS es la propia Supersalud. Entonces tiene la forma técnica de revisar y decirle al país, la UPC sí es insuficiente o no, la UPC sí alcanza, y no entiendo por qué las otras EPS no les alcanza cuando las que yo administro sí me alcanza. Sería importante que resolviera ese interrogante para poder saber el problema de la insuficiencia de la UPC de este momento, que es demasiado agudo. Es muy grave. Agradecemos entonces al profesor Juan Gonzalo Alzate, docente universitario, asesor técnico que ha estado haciéndole seguimiento a esta reforma a la salud. Me despido con el cronograma. El 13 de febrero fue erradicado en el Congreso de la República. El 26 de abril ocurre ese primer remesón ministerial que cobra la cabeza de Carolina Corcho, ministra de Salud. Se surten varias discusiones y finalmente ayer 5 de diciembre pasa la reforma a la salud en la Cámara de Representantes. Por el momento esa es toda la información que tenemos. Síganos con más en Teleantioquia Noticias.